Gracias por la invitación para hablar de temas tan interesantes como es propiedad intelectual en el mundo de la moda. A mí se me ha asignado revisar lo que es el tema de qué pasa en la propiedad intelectual, derecho de autor. ¿Es lo mismo la copia? ¿Es lo mismo una imitación? ¿Es lo mismo de hablar de piratería, de falsificación? Dándole un giro también sobre cómo es el tema de las artes aplicadas en el derecho de autor y cómo eso puede influenciar en el tema de moda. Y por último y no menos importante, nosotros veremos también qué está pasando con la tecnología y cómo la tecnología ha influenciado en aspectos al mundo de la moda. Entonces, es aquí. Ok. ¿En cuál es? Como la castañuela. Bien. Entonces, algo que me encantó, se lo dije en la mesa, me encantó la exposición de Meribel. ¿Qué nosotros debemos de tener en cuenta en materia de derecho de autor? Lo principal es la originalidad. Debe de existir una creatividad y debe de haber originalidad, en el sentido que no puede ser similar a lo anterior, pero tiene que haber creatividad y originalidad para considerarse de que existe una obra protegida. Porque, señores, cuando ustedes toman la ley de derecho de autor, la ley de derecho de autor precisa y protege obras. Pero, ¿qué es una obra? Por ahí anda un artículo que en su momento escribí, precisamente se llama así, ¿qué es una obra? Entonces, el tema de la originalidad, uno cree que puede ser cualquier cosa, que cualquier cosa sea original. El ejemplo que siempre pongo es, ahora ya pasaron las madres, pero para el Día de las Madres, imagínense que vamos a hacer una tarjeta y felicidades, te quiero mucho, mamá. Hago esa tarjeta, por el hecho de que yo lo puse en una tarjeta, puedo considerar de que estoy haciendo algo original. La respuesta va a ser que no. ¿Por qué? Porque la frase no es mía, la frase se ha utilizado en muchas ocasiones y es lo suficientemente común. A diferencia de que si nosotros fuésemos a hablar de una marca y tratar de convencer a un API de que te quiero mucho, mamá, lo voy a utilizar para productos lácteos. Ya eso es otra cosa que Michelle en su momento podemos revisarlo. Algo importante que se dijo en la presentación anterior es que puede existir protección acumulada. La protección acumulada puede ser complicada, no necesariamente se da, pero existe. O hay
formas de que ella se haga. Cada uno de los temas que se hablaron puede ser de que si hay una obra protegida por el derecho de autor, puede que no haya marca tridimensional y así sucesivamente. En la mayoría de los casos sí se da. Ahora bien, ¿qué no es obra? Y aquí van varios ejemplos con respecto a eso. Si ustedes hablan, bueno, vamos a hacer yo lo que quiero proteger porque realmente el diseño que hago es cómo yo aplico la cantidad de pintura o de el aplicado que sea sobre la tela. Y entonces te van a decir, óyeme, el proceso que tú utilizas para la aplicación sobre la tela o el material no es lo protegible. Lo que se te va a proteger es la obra que se genera con esa aplicación de tela. Entonces, si en una camiseta blanca lo que vas a tener es un punto rojo, hay que respirar hondo y decir, bueno, vamos a cerrar los ojos y hacer para tratar de llegar a una obra. Pero lo más seguro es que no sea una obra. Y el hecho de que sea tan difícil aplicar por el proceso que se lleva, no lo va a hacer una obra. Los estilos, eso es un tema igual que el que vamos a poner más adelante, que es sumamente delicado. Se habló el tema de moda, lo que está de moda no incomoda, ¿no? Entonces, la moda puede ser pasajera y en principio, si está de moda de que todos andemos con un saco invertido, no nos va a incomodar y todos nos vamos a sentir bien porque andamos con el saco invertido. Entonces, con el tema de los estilos, hay personas que hablan de una forma muy parecida, hay películas que son muy parecidas, hay canciones que son muy parecidas. Ustedes pueden buscar en YouTube de cómo un número importantísimo de las canciones pop en los últimos 25 años son todas similares porque vienen de cuatro acordes inclusive hay una banda que tocando solamente esos 4 acordes cambia como a 15 o a 20 canciones, es decir, como si fuera la misma música. Eso es del estilo, pero ojo, cada canción es diferente, pero es de estilo similar. Se protege el estilo. Me recuerdo, hace muchos años ya, tuve un caso con 2 pintores que eran hermanos, o son hermanos. Y uno se llegó a quejar del otro porque los cuadros eran idénticos. Y cuando se hizo la revisión, ambos utilizaban la misma técnica de pintura y había un cuadro que sí fue idéntico. No hay que explicar qué fue lo que pasó, no, hay un plagio, pero no se puede culpar del tema del estilo. Y el método de negocios, me gusta ponerlo siempre, aplicado también a lo que nosotros habíamos escuchado en la primera intervención sobre una forma novedosa de poder hacer negocios en el tema de la moda. No vamos a entrar en cada uno de los ejemplos, pero
Imagínense de eBay, imagínense de Amazon, imagínense de una forma que se quiera promocionar a través de redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es obra. Obra va a ser lo que tenga originalidad y pueda plasmarse de una forma concreta en algo determinado. Entonces, yo quiero empezar algo que tiene que ver con el tema de los estilos. La imitación. Imitación, y obviamente que lo voy a poner en contraposición con lo que es piratería o falsificación. Señores, en el tema de la imitación, tal y como así mismo como hay ese mismo, como se dice lo de la apropiación con la apreciación versus apropiación. Entonces, cuando hay imitación y cuando hay una inspiración sobre algo. Lo que ustedes ven en pantalla, en la derecha es el famoso cuadro del entierro del Conde de Orgaz del Greco. Allá en Toledo está ese cuadro del Greco. Y entonces, si ustedes se fijan, el cuadro de la izquierda lo hizo nada más y nada menos que Picasso. Y Picasso inclusive dijo cómo se inspiró en el cuadro del Greco. Obviamente que de la primera parte de Picasso, porque ustedes saben que él evolucionó como artistas. Entonces fíjense cómo hay una división del plano terrenal, hay una división de lo que pasa celestialmente, hay utilización de caballos, hay personas haciendo ofrendas y respeto. Es una inspiración no puede considerarse de que hay un plagio ¿por qué? Porque en el cuadro de Picasso se puede revisar fácilmente de que hay una originalidad, lo que los franceses se le llama l'empreinte, la impronta del autor. Lo podemos ver en el cuadro de Picasso. Sin embargo, fíjense que ahí no hablamos, podemos hablar de inspiración, pero tampoco podemos hablar de obra derivada, en el sentido de que hay una obra original y que a partir de esa obra original se sacó una obra derivada. Por regla lógica, si se deriva algo de un tema original, tiene que haber, y excúsenme haber repetido debería de haber una autorización de del primer creador de la obra original. Miren, me encantó el de que ya se haya hablado del tema del fast fashion. ¿Por qué? Porque el tema del fast fashion, señores, es la imitación y la inspiración es algo del día a día. De hecho, si no fuese por la imitación y la inspiración, no existiera el fast fashion. Porque vi algo, lo tengo, vi algo, lo tengo. Y así como se nos dijo de que se podía renovar o se podía tener una amplia colección. Yo quiero que tomen en cuenta lo del diablo cojuelo,
porque cuando nosotros estemos hablando más adelante con respecto al diseño, tomen en cuenta el tema. Nosotros siempre hemos visto los diablos cojuelos. Si no nos recordamos, porque este año hubo carnaval, ustedes de allá, este año no hubo carnaval. Tenemos una idea. El año pasado no hubo carnaval tampoco. Sí hubo carnaval. Sí, porque el cierre fue posterior. Entonces, ¿qué sucede? Uno pudiese considerar que las caretas son completamente iguales. Y al ver los detalles podemos decir, no son iguales, hay colores diferentes, pero solamente tomen la idea y con la explicación que vamos a hablar para ver lo de la singularidad, de cómo esto se puede aplicar. Bien, si hay imitación, entonces hay violación. Señores, todo depende, pero en la mayoría de los casos, si hay una imitación, puede haber una infracción de derechos patrimoniales y morales de quien lo haya generado. Hay varias demandas a nivel mundial, pero recuérdense que los grandes diseñadores tampoco van a estar todo el tiempo demandando y reclamando sobre temas. Es como se dice, hay unas obras también más originales que otras, lo que nosotros podemos ver. Los ejemplos, nosotros pudiésemos pasarnos la próxima hora viendo ejemplos de copias que se han hecho. Y me parece que este es uno de imitación e inspiración. Son tenis, son negros, tienen cordones. ¿Dónde está el diseño que se nota en esta forma? Tienen suelas iguales, etcétera, etcétera. La discusión siempre va a estar abierta y obviamente que hay que tenerlo, habría que tenerlo en la mano. El tema tiene que ver con, obviamente, signos distintivos. Cuando se habla de una imitación, aquí no estamos hablando de una inspiración per se, sino que realmente se está imitando y se está utilizando el uso no autorizado de una marca o del parecido de una marca, pero real y efectivamente sigue siendo inspiración. Entonces, esto es de una importación de falsificaciones. Interesante, a nosotros nos dijeron imitación y piratería. Esta es la parte de la piratería. Lo primero es, no existe el término piratería. En la ley 6500 nosotros tenemos reproducción sin autorización de una obra protegida por el derecho de autor. En este caso particular, nosotros pudiésemos decir, independientemente de la violación que hay también por la ley 2000, porque es el uso de una marca en el comercio sin haber estado autorizado, pero fíjense que es en el comercio, importación es en el comercio. Estos símbolos están registrados por Louis Vuitton, pero
y así lo quise traer. Cada uno de esos símbolos, la empresa Louis Vuitton tuvo la originalidad en un momento determinado de poderlos crear. Claro, hoy en día lo identificamos y se identifica más como marca porque es altamente distintivo, si existe la frase, pero no deja de ser, y por eso fue el ejemplo que lo quise traer, no deja de ser una reproducción sin autorización de obras protegidas por el derecho de autor. Recuérdense que la reproducción, y aquí hay una gran diferencia de marcas y derecho de autor, la reproducción sin autorización en materia de derecho de autor no tiene que estar necesariamente en el comercio. Tiene otras connotaciones ese tema de que no puede estar, de que no necesariamente sea en el comercio. Imagínense que fuese en un concierto, imagínense que sea en una feria, entonces no se está en un comercio donde se pueda decir de que hay una violación de que se está haciendo esa acción violentando la propiedad intelectual. Ahora bien, me gustó mucho de que también en la introducción se habló del tema utilitario. Hay que tener mucho cuidado con el tema utilitario, porque en derecho anglosajón lo primero que te dicen es que si ustedes buscan cualquier doctrina en los Estados Unidos, es que el vestido, en el sentido de las piezas de vestimenta, son utilitarias. ¿Por qué? Porque sirven para vestir. Entonces, lo que se dice es, no hay protección por el derecho de autor. Este caso emblemático, el mismo Lucasfilm, o sea, el George Lucas, se encontró a alguien que estaba vendiendo las famosas caretas de Star Wars, de los guardianes. Y al final, para hacer una historia larga corta, él no pudo defenderse, él mismo. Mira, pero me están violando, que me están reproduciendo y él no pudo, porque simplemente los tribunales dijeron, ¿qué te digo? El tribunal, los abogados de George Lucas quiso explicarle al tribunal de que eso era una escultura. Y los jueces obviamente que le dijeron, por favor, o sea, puede ser cualquier cosa, pero escultura no es. En el Reino Unido, a diferencia del artículo 2 de la ley 6500, donde es amplio, allá es completamente limitativo. Lo interesante, y por qué lo digo, es primero porque era una vestimenta, independientemente que era para una película, pero ¿qué pasaría entonces con los sombreros? ¿Qué pasaría con las gorras? ¿Qué pasaría con todo lo que sepa para vestir? Voy a venir aquí ahora, pero les digo, para los que piensan exportar, que el tema ha ido cambiando. En uno de los casos más difíciles, donde se creía que se iba a volver a decir lo del utilitario, sucede que en este caso de la bicicleta Brompton, desde el 2018, se dio la decisión de que sí existe derecho de autor sobre el diseño de la bicicleta, que era algo que todos estábamos esperando, como que iban a confirmar, no hay derecho de autor por el tema utilitario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde el año 2018 para acá debemos de esperar de que haya un resurgimiento, por lo menos en el Reino Unido, y una revalorización del tema de indumentaria de moda protegida
por el derecho de autor. Entonces, ya comentábamos lo del artículo 2, y dentro de ese artículo 2 nosotros tenemos las obras de arte aplicado. Ya se nos explicó, se nos dijo de una protección que tienen las obras de arte aplicado. ¿Qué son las obras de arte aplicado? Se refieren a temas de diseños y temas de modelos de utilidad. El diseño es tal y cual ustedes, aunque hay una definición más adelante, pero es lo que puede ser bidimensional, tridimensional, combinación de colores u objetos, que le dé una forma que se vea mejor, que se vea bien. No quiero, estaba buscando otra palabra para no decir chévere, pero yo creo que esa es la que más va. Y lo interesante, señores, es que todo es un diseño, todo. Hasta la simple mesa de circunferencia de la que está frente a nosotros es un diseño. La forma en que el mantel se pone y tapa las patas de las mesas es un diseño. La forma del micrófono es un diseño. Este artefacto es un diseño, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar cuando ese diseño también tiene una protección acumulada por el derecho de autor? Lo primero es, recuerden lo de la utilidad, o sea, yo tengo, no lo puse en pantalla, pero sí tengo un buen ejemplo de unas tapas de unos productos. Esas tapas tenían unas ranuras, y esas ranuras eran para facilitar la apertura de las tapas. Entonces, obviamente que la originalidad no puede recaer sobre la línea que sirve para que tenga mejor agarre para sacar las tapas. Ese es el tema de la utilidad. Entonces hay que sacar los puntos utilitarios para poder considerar si hay o no protección. Y claro, la discusión siempre va a existir. Entonces eso quiere decir que en una camisa, si hay un ojal y al ojal yo le hago unos diseños específicos, yo no puedo considerarlo eso como obra. Entiendo que sí, habría que ver el caso particular. A mí un diseñador me dijo, bueno, pero fíjate lo que pasa, es que yo me caracterizo, las piezas que hago para hombres, me caracterizo por el bolsillo. Un chusco o alguien que no quiera la protección va a decir, pero el bolsillo sirve para guardar, y el bolsillo sirve para poner el bolígrafo, y el bolsillo sirve pero también va a servir es un elemento ornamental en la pieza determinada. ¿Qué me llama la atención del tema de los diseños? Yo voy a tomar de la ley prestado a los amigos de ONAPI, yo voy a tomar prestado el tema de las características que tiene la ley 2000 para la protección de los diseños. Si bien es cierto que está el tema de novedad, puede haber mucha discusión legal con respecto a la novedad. Novedad es que no haya existido. Es complicado el tema de la novedad, pero yo me quiero detener en esta.
El diseño para ser protegido debe de tener un aspecto singular. Y ese aspecto singular, en una opinión muy particular propia mía de mi peculio, sin querer influenciar a ninguno de ustedes, nosotros debemos de tenerla siempre con el tema de originalidad. Singularidad y originalidad. ¿Por qué? Porque en la medida de que sea original, en esa medida el usuario va a decir, sí, tiene algo de singular. Esa impresión, ahí es que yo quería caer con las máscaras de los diablos cojuelos, como ejemplo, en el tema de usted va a poder saber si se encuentra frente a una careta de diablos cojuelos, a una máscara que sea diferente a las demás. Ese tema de la singularidad, yo sugiero que sea siempre revisado para poder determinar si el diseño que se está teniendo va a tener una protección tanto en derecho de autor como en materia de propiedad industrial. Desde marzo del año pasado, yo me recuerdo, todavía no estábamos en pandemia, y en la universidad una joven estudiante fue con mascarilla. Y yo fui como el primero dentro de mí que dije, pero ven acá, pero ¿y cómo con mascarilla? ¿Cómo? O sea, como si uno fuera algo, habría que repelerlo. Al final, la única visionaria fue ella, ¿no? De que ya tenía protección. Entonces, volvemos al tema de la utilidad. Siempre hay que diferenciar la parte utilitaria de lo que realmente es el diseño. Obviamente que el año pasado, marzo del año pasado, había mucha novedad en esos temas. Yo creo que nadie era experto en lo que son las mascarillas, pero sí se encontraron formas de hacer diseños particulares que realmente son protegidos. El tema de lo de las piezas, en la República Dominicana no utilizamos ropa de invierno, hay específicamente ropa de invierno, pero por ejemplo utilizamos traje de baños o utilizamos toallas, entonces que sí puede haber diseños específicos para necesidades específicas. Ya estamos terminando, solamente faltan 36 slides. Entonces, tecnología y moda. Señores, la tecnología siempre ha existido, siempre ha impactado en todos y cada uno de los aspectos de nuestras vidas y de nuestros antecesores, y desde que se inventó el fuego, nosotros hemos tenido impactos. Entonces, imagínense, ¿de qué manera se diseñaba a lápiz? ¿Con qué tipo de lápiz? ¿Cómo era ese carbón de lápiz? ¿Cómo era el papel sobre el que se diseñaba? Y así, si nosotros vamos analizando, si nosotros tomamos la lista de lo que nos dijeron que era de cómo se impacta el derecho de moda, todos esos, desde bloggers, empezando al final, hasta el tema de distribución, todos los cambios que ha visto, señores, hasta el código de barra, el código QR, o sea, de hoy en día, que es algo completamente impactante. Tú ves algo y lo único que tienes que hacer es poner un QR y el usuario se va a quedar con el tema en su teléfono o en sus redes. Ahí voy mencionando algunas de esas cosas. Aplicaciones para diseñar, hay algo
aquí. Ajá. ¿Qué tenemos hoy? Esto es, señores, casi prehistoria. O sea, impresora 3D. ¿Dónde está la reproducción en impresora 3D? ¿La reproducción está en el producto final? No. Recuérdense que para una impresión 3D, primero usted tiene que pasar, el producto en físico tiene que pasar a el archivo digital. Y ese archivo digital, ahí se produce, ahí está la primera reproducción, puede ser sin autorización. Y luego se transmite a la impresora 3D. Entonces habría una segunda reproducción. Pero, señores, casi estamos llegando a lo que puede ser, o quizás estábamos hablando de prehistoria, no, pero sí de historia. Porque hoy en día, ¿qué no se puede hacer con el tema de inteligencia artificial? ¿Cómo influye los temas de Big Data en el mundo de la moda? ¿Cómo esos wearables, como se le llama ahora, y el Internet de las cosas influye en materia de la moda? Los famosos relojes, y vamos a ver algo más adelante, los temas de realidad virtual, lo que puede hacer blockchain, señores, y el NFTs, que yo creía que me iba a liberar de NFTs hablando de moda. No, pero imagínate, no puede haber NFTs si NFTs es digital, y la moda es para que sea, es de las pocas, entre comillas, subrayado, de las pocas cosas que nos queda que podemos tenerlas, porque ya todo está en un celular. Entonces, y sabemos de que hay mecanismos que, a propósito, se recuerdan de Back to the Future, ¿verdad? De cómo, creo que en la 2, de cómo entraba el pie y McFly tenía los zapatos, los tenis, ¿no? O sea, exacto, existen, por casualidad. No creo que yo compré uno, pero existen. Entonces, los wearables que ya se están haciendo, no solamente de las marcas de los celulares, de Apple y de Samsung, sino que real y efectivamente el mundo de la moda ya se ha entrado a ellos. Proyectos que no funcionaron o no han funcionado todavía, pero que a través de tu celular o de un wearable se va a poder captar cuáles son la forma en que tú te desenvuelves, y se va a saber cuánto tú vas al gimnasio, se va a saber cuánto tú estudias, o cuántas veces vas al supermercado, cuántas reuniones tienes en la oficina, lo cual me pone los pelos de punta. Pero en base a eso, el diseñador, que puede ser una inteligencia artificial o basado en inteligencia artificial, pero a principio se pensaba de que fuera una persona física, pudiese tener la inspiración de cómo eres tú, para que tu ropa sea diseñada específicamente para ti. El proyecto no ha avanzado mucho. Señores, esto es algo que qué chévere que está, pero vamos a darle un poco. Yo le doy. Sí. Dale tú ahí. Dale. Usted sabe que Facebook y Ray-Ban acaban de sacar los famosos lentes. Y esos lentes graban
sacan fotografías, se puede utilizar a través de convoys activados por voz, y en principio el video solamente va a ser de 30 segundos, porque lo que se quiere es que se suban a los stories. Puede detenerlo ya. Independientemente de que el concepto no es nuevo, ustedes se recuerdan que Google sacó uno hace creo que 5 o 6 años, pero era un diseño como si nosotros estuviésemos hablando de Perdidos en el Espacio, o de Star Wars. Bueno, Perdidos en el Espacio, creo que la mayoría de los que están aquí nunca la vieron. Pero sí Star Wars. Bueno, Star Wars no. Bueno, ustedes saben, como si fuera algo del espacio. Tenía una bien raro. Pero señores, Ray-Ban, o sea, con un estilo de lentes que son lo suficientemente populares para que todos lo podamos utilizar. También me llama la atención y me pone los pelos de punta de que cualquier persona pudiese estar filmando, grabando, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tiene otras connotaciones. Ayer yo le decía a mis estudiantes de comunicación, precisamente le hablaba de la ley 2497, la misma ley de violencia intrafamiliar, pero es la misma ley que dice que no se puede captar imagen de nadie sin autorización de esa otra persona, ni imagen ni sonido. Entonces, ojo, para el que solamente valen $2.99, o sea que no tiene un valor muy allá de cómo se venden los lentes, pero hay que tener cuidado con respecto a eso. Mira a ver si... ¿Cómo yo creía que me iba a... Espérate un momentito. ¿Cómo yo creía que no iba a hablar de NFTs? Sin embargo, el tema de los tokens no fungibles, que solamente existen de manera digital, y en principio solamente existe uno, eso es casi esotérico, que te digan que una foto digital solamente existe una sola vez. Sin embargo, el NFT, la tecnología, permite de que se pudiese garantizar de que solamente es uno. Hay que tomarlo como es, no hay que tenerlo como de que eso es una verdad como un templo o una verdad como la Biblia, me perdonan por el ejemplo, porque recuérdense que 30 años atrás, cuando se inventaron los DVDs, se dijeron que los DVDs eran inquebrantables y que nunca se iban a poder violar. Y ustedes saben lo que pasó varios años después. Simplemente un fulano en el norte de Europa pudo sacar cada uno de esos DVDs. Entonces, ¿cómo se aplican los NFTs en la moda? Por favor, si le puede dar a... Esto lo saqué de su Instagram, de esta compañía, de cómo puede generar artículos de moda específicos para videos y para fotografías que se vayan a poner. Lo que no ha existido siempre el tema del retoque. El retoque ha existido desde siempre. O sea, todos nosotros tenemos fotos de nuestras abuelas y bisabuelas que uno dice, pero esa fotografía parece una pintura, o sea, de todo lo que le retocaron. Bueno, pues les presento los NFTs aplicado al mundo de la
al mundo de la moda. Entonces, quiero decirles aunque sea con inteligencia artificial, la creatividad es algo de que siempre va a tener valor. Sin creatividad, independientemente de todo, porque hasta para que el NFT quede bonito, va a necesitar que sea creativo. Si no, entonces no va a existir obra siguiendo al mundo, a la primera diapositiva que puse. Les recomiendo un corto, IP Identical, siempre me gusta recomendarlo, para que ustedes vean la antítesis de lo que es la creatividad con un mundo monótono. Sumamente interesante, porque es impactante saber de que puede haber tanta monotonía. Y entonces, cuando haya esa creatividad y haya esa originalidad, se va a tener siempre una forma de protección en materia de derecho de autor. Muchas gracias.